Hola, bienvenido a otro video del canal Viajero Astral y de la Academia Rein de Metafísica Matrix. Continuamos viendo los descubrimientos realizados por las viajeras astrales Chris Arita y Kalina Rein. En esta oportunidad, repasando las características que tiene el multiverso y que facilitan las rupturas temporales, o mejor dicho, las multiplicaciones de espacios de realidad. En la voz de nuestro anfitrión Gabriel Rodríguez, veamos de qué trata la esquizofrenia cósmica. Continuamos entonces viendo el tema de las bifurcaciones temporales. En este caso, analizando un poco más los motivos, la mecánica de por qué se producen este tipo de rupturas. Y también, analizando los síntomas que demuestran que ha ocurrido algo de este tipo en nuestra propia realidad. Una de las cosas más inquietantes que descubrimos hace mucho tiempo, cuando logramos salir por fuera de la realidad de la Matrix 3D y accedimos a lo que llamamos amplio astral, es la verdadera naturaleza de la mente o conciencia, que controla o administra todo nuestro multiverso. Pudimos comprender que el todo o conciencia suprema del multiverso estaba esencialmente enfocada hacia dentro de sí misma. Si fuera evaluada psicológicamente, se diría que se encontraba en un estado de trance, donde lo más importante es su mundo psicológico interno, así como en un estado de esquizofrenia, ya que su mente se fragmentó en múltiples individualidades, mediante las cuales experimenta los mundos que había creado para sí misma. Pues esto mismo ocurre con cada entidad o ser humano que participa en una ruptura temporal o bifurcación. La conciencia se fragmenta, quedando una parte en la línea original y parte se desplaza a la nueva línea temporal. Pero si esto no fuera poco, este proceso esquizoide de fragmentación de la conciencia ocurre cada vez que una entidad es arrastrada en una ruptura de su línea temporal. Cada línea temporal atraerá el contenido de conciencia que resuena entre ambos. Por ello, los seres y sus copias son similares, pero no iguales en su contenido de conciencia. Ahora vamos a analizar la diferencia entre una ruptura temporal y los viajes astrales. Viajeros astrales como Robert Bruce explican que durante un proceso de proyección astral, la conciencia original, alojada en los límites del cuerpo biológico, se duplica, se multiplica en copias completas, iguales a la original, que alcanzan diferentes planos dimensionales y tienen experiencias simultáneas diferentes. Experiencias que luego traen de regreso para enriquecer el conocimiento de la conciencia original que se encuentra dentro del cuerpo biológico. También señala Robert que cada copia, cuanto más lejos llega dimensionalmente, más energía y atención demanda al cuerpo terrestre y a las copias de niveles inferiores, haciendo que todas estas vayan perdiendo atención consciente y caigan en estados de sueño o trance. Aparentemente ambos procesos, el de ruptura temporal y el de proyección astral, son parecidos, pero en uno el original pierde parte de su contenido psíquico y en el otro lo mantiene. Aún así, para nosotros nos queda la impresión de que en toda multiplicación hay una fragmentación y por lo tanto la conciencia original pierde o cede parte de sí a la nueva copia. Tal vez la diferencia entre ambos procesos sea que en la proyección astral, en teoría, todas las copias regresan a unirse a su original, desfragmentando el proceso, algo que en una ruptura temporal no ocurre, salvo que las líneas vuelvan a unirse. Otro detalle a señalar
es que en ambos procesos, las conciencias o fragmentos que regresan y se unen, se mantienen como contenidos separados dentro del conjunto de la conciencia original, lo cual puede traer como consecuencia que una entidad tenga conflictos con cada parte de su conciencia, que se sienten y acceden separadamente, lo que daría como resultado, por ejemplo, un individuo con múltiples personalidades en conflicto. Este es un tema más complejo y profundo, interesante, que se enfrenta en muchas terapias psicológicas y espirituales. Resolver tales conflictos es muy importante para la estabilidad y la evolución de la conciencia, y es parte, sobre todo, de terapias como la sanación álmica, que esperamos tratar en próximas publicaciones. Ahora, ¿es este tipo de proceso la causa de cambios asombrosos? Así que, como vamos viendo, este proceso de ruptura temporal y por lo tanto de multiplicación de espacios de realidad es más frecuente de lo que se piensa. Y al conocer cómo se dan estos procesos, comenzamos a reconocer sus efectos. Y lo diremos a modo de opinión, para reflexionar dos casos que nos llaman la atención. Uno es el de Shambhala. Podríamos también nombrar muchas otras ciudades y pueblos que han desaparecido de la historia de la Tierra. Civilizaciones generalmente avanzadas que parecen esfumarse dejando tras de sí solo los cimientos de sus monumentos. ¿Y a dónde han ido todas estas personas? Dentro de las muchas posibilidades y teniendo en consideración los relatos que dan cuenta de su existencia en otro plano de realidad, es muy posible que, como ya sabemos, los cambios profundos de la conciencia de un pueblo puedan precipitar una ruptura temporal o cambio dimensional, haciendo que una ciudad como Shambhala deje de estar en sintonía con el resto del mundo y comience a existir en niveles cercanos de realidad. Por ello, si no se conocen los portales o conexiones entre la burbuja de realidad de Shambhala y el resto del planeta, no se puede acceder a él. Y suponemos que puede existir dentro de su realidad solo si mantienen la misma frecuencia dimensional. Otro ejemplo, y lo damos porque lo hemos tratado en otras oportunidades, es el de Svaru de Erra. Esta vez para mencionar sobre sus cambios, pero desde lo que estamos analizando ahora, la Tierra paralela. Al comienzo supusimos que la partida de Svaru y a los meses la llegada de una nueva Svaru, que se hizo nombrar como Yazid, era fruto de un astuto cambio hecho por la Federación Oscura, con la intención de torcer el trabajo que la Svaru original había hecho. Recordemos que esta Yazid tuvo un cambio de 180 grados en su pensamiento y mensajes, pasando a defender lo que siempre Svaru había combatido. Y si bien la presencia de clones para reemplazar seres en posiciones de poder o influencia es una práctica común, ahora nosotros creemos que este cambio se debió sencillamente a que todos nosotros, incluida Svaru, sufrimos los efectos de la ruptura temporal negativa, arrastrando a esta nueva realidad una copia de nosotros mismos, pero en sus aspectos negativos. Por ello, esta Svaru Yazid era la materialización de lo que la Svaru original ocultaba o tenía dentro de sí misma, lo que la parte luminosa de su ser mantenía bajo control. Ahora aquí, esa parte negada no tenía barreras para expresarse, y de allí el gran cambio de personalidad. Seguramente lo que le sucedió a Svaru, si usted reflexiona un poco, podrá encontrarlo en usted mismo, en su familia y en sus amigos, en sus conocidos y aún en las personas a las que admira.
Notará que ahora expresamos lo que antes negábamos, mostramos lo que antes ocultábamos, nos animamos a hacer lo que antes nos daba miedo o vergüenza. Si el video te ha gustado y crees que es un tema importante, te invitamos a suscribirte, comentar y compartirlo con tus amigos. En el próximo video veremos lo más inquietante de todo este proceso de ruptura temporal, y se trata de los clones oscuros. Nos vemos.